Aquí presentamos un ejemplo con el que vamos a continuar trabajando en los próximos capítulos del curso. Agregamos a nuestra realidad una transacción de recibos, bill. Supongamos que una vez al mes se lanza un proceso de generación de recibos en el que tras elegir un período, que usualmente será todo el mes anterior, para cada cliente se sumarizan todos los montos de las facturas que se le efectuaron a ese cliente en ese período y se genera un recibo, es decir, un registro en esta tabla autoenumerado. La generación de cada recibo será automática, la realizará un proceso que estudiaremos en los próximos capítulos. Por ahora supongamos que ese proceso ya se ha ejecutado, de manera tal que tenemos la tabla bill cargada con los datos correspondientes. Y supongamos que necesitamos un procedimiento que devuelva los datos de un recibo determinado de esos generados automáticamente. Por ejemplo, supongamos que necesitamos que nos devuelva ese procedimiento el recibo de identificador 7. Una opción es acceder mediante un for each a la tabla bill, creada a partir de la transacción, y junto con la regla parm, entonces, devolver los valores de los atributos de ese registro. Observemos que tenemos que colocar tantos parámetros de salida como atributos contiene esa tabla. Podríamos no haber cargado variables para cada atributo y directamente devolver los atributos. Pero la otra opción sería crear un tipo de datos estructurado con la misma estructura exactamente que la transacción y luego a nivel del procedimiento declarar una variable con ese tipo de datos, cargarla. Observemos, estamos accediendo en el for each al registro 7 de identificador 7 de la tabla asociada a la transacción y cargando cada miembro del SDT con el valor que toman los atributos para ese registro de la tabla bill. ¿Y qué hacemos? ¿Qué nos resta hacer? Devolver simplemente un parámetro, la variable estructurada bill. Como puede observarse, se le ha dado otro nombre al SDT, bill SDT, pues los SDTs no pueden tener el mismo nombre que alguna transacción ya definida en el modelo. Por otro lado, como vamos a ver ahora en GeneXus, se nos provee la facilidad de arrastrar, de hacer drag and drop de una transacción dentro de la estructura de un SDT, de manera tal que ya aparezcan inicializados todos los atributos que contenía esa transacción como miembros del SDT. Vamos a GeneXus a ver esto que acabo de decir. Ya me he creado dentro de GeneXus la transacción bill, bill ID, bill date, customer ID, customer name, bill invoice period, start date, fecha de comienzo del periodo, fecha de fin del periodo, ambas son date, y bill amount de tipo de datos el dominio amount. Bien, ahora vamos a crear entonces el SDT correspondiente y vamos a ver cómo podemos hacer drag and drop para inicializar la estructura de ese SDT. New Object, Structure Data Type, y le voy a llamar bill. Observemos cómo si dejo bill solo, me aparece, me está mostrando que hay un error, que hay un conflicto de nombres con la transacción bill. Es por esto que le tengo que cambiar el nombre y le voy a poner bill SDT. Ahora, al dar tabulador, no me dice nada, está correcto. Creo. Bien, estoy dentro de la estructura del SDT que estoy queriendo definir y veamos cómo con drag and drop aparece inicializado entonces la estructura de ese SDT. Grabemos y ahora vamos a definir el procedimiento que va a devolver entonces un recibo, vamos a poner el 1 para simplificar porque yo no tengo cargado todavía en la tabla bill ningún registro. Bueno, vamos al procedimiento que yo ya creé, get some bills, y vamos primeramente a las variables a definir esa variable estructurada, bill. Doy tabulador, no existe ningún dominio ni SDT que se llame exactamente bill, entonces vamos a determinar
Vamos a asociarlo a la variable bill SDT. Perfecto. Ahora vayamos al source y voy a descomentar todo el for each, que es exactamente igual al que vimos en las transparencias. ¿Sí? Estamos cargando, seleccionando el registro 1 y para ese registro cargando los distintos miembros del SDT. Y ahora vamos a las reglas y vemos que tenemos la regla parm out y la variable estructurada bill. Grabamos. Y ahora para visualizar esta información vamos a el webpanel bill view que acabo de crear también previamente. Vamos a definir también una variable que le voy a llamar igual bill, podría llamarle distinto. Hagamos la misma cosa. En el evento start vamos a asociar esa variable a ¿qué cosa? Bueno, al SDT devuelto por el procedimiento que acabamos de crear. Veamos cómo podemos arrastrar el procedimiento desde el folder view, así ya no tenemos que digitarlo. Y entonces estamos invocando ese procedimiento. Al no escribir nada lo estamos invocando con UDP. Y lo que nos devuelve ese procedimiento, que es ni más ni menos que un SDT de tipo bill SDT, se carga, se le asigna a la variable también SDT bill. Y vamos a mostrarlo en el form tal como habíamos hecho antes, insertando esa variable bill y dejando todos los valores. Bien, grabamos, damos F5. Nos va a decir que hay que reorganizar porque yo lo que hice fue simplemente crear la transacción, pero no reorganicé, es decir, que tiene que crearse esta tabla bill, que es nueva. Vemos que generó todos estos objetos. Bien, está ejecutando el developer menu. Vamos a empezar por dar de alta un recibo. Por ahora manualmente hasta no tener ese procedimiento que los va a generar en forma automática. Como el ID es autonumber no voy a colocar nada. Vamos a poner como fecha esta. Customer ID el 1. Start date, vamos a poner el mes anterior, desde el 1 de septiembre hasta el 30 de septiembre, y un amount vamos a poner 1200. Confirmamos. Ya tenemos generada entonces el registro correspondiente y vamos a ver qué sucede entonces cuando ejecutemos ese webpanel. Bueno, estamos viendo la información que habíamos cargado, ¿sí? Es decir, se ejecutó el UDP al procedimiento que cargó en la variable bill la información del registro 1 de la base de datos, lo devolvió, se asignó a la variable bill del webpanel y lo estamos viendo en el form del webpanel. Bien, volvamos a las transparencias.